Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues en el programa anterior hablábamos sobre aquella isla que se va a hacer en el Mar del Norte y que iba a abastecer a unos cuantos países de la Europa del Norte, Reino Unido, con corriente eléctrica procedente de eólica. Entonces, hablando de la corriente eólica, pues claro, llegábamos a los aerogeneradores de toda la vida, a estos aerogeneradores que tienen sus aspas de 3 palas, los que vemos normalmente en cualquier parque eólico cuando pasamos. Y esto nos llevó a lo siguiente, nos llevó a que tal vez deberíamos hablar de la siguiente generación de aerogeneradores, porque dentro de que la energía eólica es una energía renovable y es una energía limpia, pero sin embargo los aerogeneradores y por consiguiente la energía eólica pues tiene sus detractores. Y tiene sus detractores pues precisamente por una serie de requisitos que no acaban de afinarse con los aerogeneradores de toda la vida. Estos que estoy diciendo de las aspas de 3 palas. Entre estos requisitos pues se encuentra el impacto medioambiental. Es una de las cosas que no gusta a nadie, ¿no? Ir con el coche y ver en aquellos campos esos monstruos dando vueltas, además del ruido que generan también, y por no hablar de la cantidad de aves que mueren al cabo del año al impactar con las palas de estas aspas. Incluso muchos de ellos atraídos por el propio aerogenerador, ya que por la noche pues tienen una luz de baliza en lo alto del todo, y esta baliza precisamente de noche atrae a muchas aves que cuando llegan a ellos son golpeadas por la pala y caen muertas. Entonces, bueno, este tipo de cosas son las que los detractores al final pues acaban por señalar, por apuntar que la energía eólica pues todavía deja algo que desear por todo este tipo de requisitos. Bueno, pues al final vamos a hablar hoy sobre dos avances, sobre dos dispositivos de energía eólica, dos generadores en definitiva, que harán lo mismo, utilizar la energía eólica, la energía del viento. Nos entregarán corriente eléctrica, pero en principio parece que habrán superado este tipo de pegas, este tipo de detalles que todavía estaban por perfilar en el generador anterior. Vamos a llamarle ya de primera generación, yo creo, dado que ambos dispositivos por lo visto se encuentran muy cerca de ver la luz. Uno de ellos, el otro ya la ha visto, por lo tanto pasamos a verlo. El primero es un diseño, además es un diseño español, concebido por ingenieros españoles. La empresa se llama Vortex Bladeless, no es un nombre fácil para ser español, pero bueno. Y esta empresa pues está desarrollando un concepto de aerogenerador sin palas, o lo que es lo mismo, sin aspas. La forma que tiene viene a ser aproximadamente la de un bate de béisbol. Suponte que pones un palo de béisbol en vertical en el suelo, salvo que ese palo deberá tener unos cuantos metros de altura, y esa será la forma. ¿En qué se han basado? No tiene nada más, no tiene aspas, no tiene nada. Pues se han basado ni más ni menos que en la vorticidad. ¿No sabes lo que es la vorticidad? Tranquilo, que yo tampoco lo sabía. Pues se trata del acoplamiento aeroelástico. Nos hemos quedado un poco igual, ¿verdad? Bueno, pues pasamos un poco más a entrar en materia y vendría a ser, cuando hablamos de eólica y de estos dispositivos, vendría a ser lo que es el fenómeno de la resonancia. Los ingenieros se basaron en este caso en el puente de Tacoma Narrow. Este puente colapsó allá por 1940. Era un puente que oscilaba tanto, estaba pensado para absorber la energía del aire y que pudiera, digamos, moverse, capear así esa... digamos que con esa flexibilidad intentaba no romperse, ¿no? Porque ya sabemos que lo rígido rompe y lo flexible, sin embargo, pues absorbe esa energía cinética y la flexibilidad haría que no rompiera. Bueno, pues en este caso el puente colapsó y se cayó en pedazos, porque a veces ocurre esto, el fenómeno de la resonancia. La resonancia pues viene a ser lo que hacen precisamente las sopranos. Cuando una soprano rompe una copa con una nota, proyectando con su voz una nota musical,
y esto es cierto que se rompe una copa de esta forma, y ocurre por la resonancia. La soprano, si te fijas, lo que hace es primero golpear la copa para coger el tono. ¡Pam! Y ahí... Bueno, no sigo, no vaya a romper yo algo. Y entonces en esa proyección, cuando consigue que la onda sinusoidal de su voz se acople con la frecuencia de resonancia de esa copa, al yo proyectar lo mismo en la misma frecuencia, el objeto comienza a vibrar. Por lo tanto, se acoplan ambas ondas sinusoidales, pico con pico, valle con valle, y ahí, en ese acoplamiento, ocurre el colapso, y fue por lo que reventó aquel puente. No es el primero que colapsa. Por lo visto, alguna formación militar, también llevando el paso en otro puente, también lo echaron abajo por lo mismo, porque ese marcar el paso creaba un ritmo, creaba una frecuencia que resonó con la frecuencia de la estructura del puente. Por lo tanto, basándose en esto, pues llegaron a la conclusión de que de esta forma una simple estructura que oscile con un vaivén no demasiado exagerado, pues podría aprovechar la energía cinética del aire. Y es lo que hicieron con este dispositivo, que, como digo, pues tiene una forma muy parecida a la de un bate puesto en vertical, y el viento lo que hace es eso mismo, es balancearlo. Y ese balanceo, digamos que nada más que con ese balanceo ya se consigue generar, porque el generador dinamoeléctrico va en la base de ese dispositivo. Y en esa base, pues digamos que más que un generador, pues es un generador muy básico, y un generador muy básico consiste en un bobinado y en un imán, varios imanes, varias bobinas, como lo quieras. Pero en definitiva, imagínate, por ejemplo, una bobina de cobre dispuesta en helicoidal y haciendo círculo, y dentro un imán que al moverse se va acercando y alejando a uno y otro lado de lo que vendría siendo ese bobinado. Bueno, pues ese campo magnético en un bobinado, como sabemos, genera una diferencia potencial, que al final es el principio de todo generador dinamoeléctrico y de cómo hasta ahora se viene haciendo en los aerogeneradores con aspas, pero que en este caso el propio vaivén que decimos, pues ya es suficiente para que funcione, para que genere corriente eléctrica, y por lo tanto para que el dispositivo sea válido, y a lo mejor algún día poder hablar de esta segunda generación de aerogeneradores y olvidarnos de aquella primera con aspas, que tenía todos aquellos inconvenientes de los que hablábamos al principio. Pues como digo, en este momento la cosa está en ensayo, sigue siendo prototipo, pero bueno, hace un par de años estimaba la empresa, o estimaban estos ingenieros, que para un par de años podría estar terminado y en mercado, con lo cual la cosa tiene que estar al caer de un momento a otro. No debe faltar demasiado. Funcionar ya funciona, y entonces ahora lo que vienen haciendo es hacerlo cada vez más grande hasta llegar a un punto en que la potencia generada sea equiparable a la potencia generada de los aerogeneradores actuales, y por fin poder sustituirlos, o no sustituirlos, pero convivir unos con otros. En cualquier caso, cuando ahora veamos uno de esos parques eólicos, ya no veríamos esas aspas dando vueltas, sino que veríamos una especie de parque donde hay un sembrado de bates de béisbol gigantes. Una cosa así. Bueno, pues el segundo dispositivo es un tanto más verde, podríamos decir. En este caso estamos hablando de un árbol eólico o árbol de viento. El caso es que detrás está una empresa francesa, New Wine, y precisamente el dispositivo ya está terminado. Concretamente en París, en la Plaza de la Concordia, se instaló el año pasado el primer árbol eólico allí, y no es casualidad que se eligiera la Plaza de la Concordia, como quiera que se diga en francés, le Place de la Concordie, bueno, no sé. En cualquier caso, como digo, se eligió este lugar porque en Francia, concretamente, el primer punto de alumbrado público ocurrió por aquellos años 1800 y algo, en esta plaza parisina. Por lo tanto, se ha elegido este lugar como primer emplazamiento de este árbol eólico.
Bueno, pues ahí está, pero no es el primer punto porque como digo esto se hizo el año pasado, ya se instaló ahí este árbol y al final pues hay otras ciudades de Francia donde han optado por este tipo de dispositivo y no solo de Francia sino también de Alemania, también de Suiza, por lo tanto ya empieza a ver la luz este dispositivo en distintas ciudades europeas. Supongo que en España pues todavía el gobierno español no se habrá enterado del dispositivo. En cuanto se entere seguro que lo pone en la Puerta del Sol, el primer lugar, claro que sí. Bueno, pues ¿cómo es este árbol eólico? Al final han intentado que se asemeje lo más posible al árbol de toda la vida. Entonces el tronco pues es un tronco metálico, eso sí, pero con la forma de un tronco de un árbol, acabado en sus ramas, y en esas ramas pues luego aparecen lo que han llamado las hojas, que bueno, exactamente no son hojas, pero bueno, son verdes a fin de cuentas, y digamos que son llamadas también microgeneradores. Estas hojas son elementos que pues vienen a ser turbinas a fin de cuentas, que lo que hacen es eso, ponerse a girar a la vez que les da el viento y accionar un generador dinamoeléctrico en la base de cada una de esas hojas. Por lo tanto, pues ahí tenemos ese árbol generador que tiene 11 metros de alto, 8 metros de diámetro aproximadamente y pesa ni más ni menos que 3 toneladas. Bueno, y a lo que vamos, ¿qué vale este árbol? Pues casi 30.000 euros, 29.900 aproximadamente. ¿Y qué potencia nos entrega? Pues nos entrega una potencia pico de 3,5 kilovatios, es decir, en una máxima entrega hasta 3.500, perdón, hasta 3,5 kilovatios, 3.500 vatios vendría a ser. Y al año está estimado que venga a entregar unos 1.900 kilovatios. No está mal, ¿no? Teniendo en cuenta que es una cosa que se integra perfectamente a nivel urbano. Incluso creo que estos dos dispositivos pues se complementan bastante bien, porque si te has dado cuenta, el primero que decíamos, el del bate de béisbol, no se integraría demasiado bien en ciudades, aunque sí los hay para edificios y para balcones a un tamaño inferior, pero bueno, esto sería para autoconsumo. Lo que es a nivel urbanístico, pues dentro de una ciudad parece como que no encajaría demasiado bien. Sin embargo, el del árbol encaja estupendamente. Y en los parques eólicos, si hay que hacer un monstruo, pues bueno, ese monstruo de la forma del bate, pues se integraría mejor y sería más agradable a la vista que el de toda la vida. Bueno, pues hemos visto los últimos avances en energía eólica. Ya hicimos un programa similar con la fotovoltaica, con los últimos avances de la energía solar fotovoltaica, y he pensado que no debía ser menos la energía eólica porque ya son demasiados los detractores que tiene por todos estos impedimentos o pegas, o llámale como quieras, que decíamos al principio, y he considerado que estaría bien hacer un repaso de los dispositivos que tal vez lleguen a desbancar a los aerogeneradores de toda la vida. Pues ya me contarás qué te ha parecido, me puedes dejar algún comentario, y nada más decirte que si has llegado hasta este canal no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.